La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Hoy estudiaremos la lección número 8, lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, somos salvos de la condenación del pecado. Gracias a que Cristo Jesús vino a esta tierra hace 2000 años atrás y murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Gracias a Él somos salvos. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuál es el precio de la salvación? La palabra de Dios dice, allá en Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. La salvación para toda la raza humana es completamente gratis. Gratis para nosotros, porque Cristo Jesús ya pagó el precio de tu salvación. Hoy, para entrar al cine, para comprar algo en la tienda, para tomar el camión, para viajar, se necesita pagar el boleto, se necesita pagar la entrada, se necesita pagar la gasolina si vas en tu carro. Pero para entrar al reino de los cielos, ya Cristo Jesús pagó la entrada. Así es que el Señor Jesús desea que todos nosotros entremos a la tierra prometida, a la vida eterna, que entremos por aquella puerta en la Santa Jerusalén para vivir con Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta la salvación? A nosotros no nos cuesta nada. A Cristo Jesús le costó. Ahora, para poder entrar al reino de los cielos, aunque Jesús ya pagó nuestra entrada, aunque para nosotros la salvación es gratuita, nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo que tengo que luchar? Sí, porque la palabra de Dios dice que Satanás, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él está luchando para que tú te pierdas, para que no entres al reino de los cielos, para que no heredes la vida eterna, aunque ya Jesús pagó tu salvación, aunque ya para ti es gratuita. Satanás quiere que tú caigas en pecado, que tú vivas en pecado, para que tú no puedas entrar al reino de los cielos. Ese es su trabajo, de destruir la entrada para la vida eterna. Pero si nosotros hemos pecado, hemos desobedecido, ¿qué tenemos que hacer entonces para poder ser perdonados y entrar a la vida eterna? Dice Lucas capítulo 18, verso 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Queridos, tenemos que reconocer, ya lo dijo la pregunta, reconocer delante de nuestro Dios que somos pecadores. Reconocer que delante de nuestro Dios que necesitamos el arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos que ser como el publicano que oraba y se humillaba y ni siquiera tenía el valor de alzar los ojos al cielo porque él se sentía sucio. Sé propicio a mí, pecador. El publicano reconocía que era un pecador. Mas, sin embargo, el fariseo, puesto en pie, oraba y decía, Señor, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos. No soy como ellos, ni aun como este publicano. Este fariseo no reconocía sus errores, no reconocía que era pecador, no había humildad en su corazón. Para poder entrar a la vida eterna, aunque el Señor Jesús ya pagó nuestra salvación, tenemos que reconocer que somos pecadores, que a cada paso que damos en la vida nos equivocamos. Pero no solo reconocer, porque puedo decir yo reconozco, mas sin embargo algo más me hace falta. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La gente estaba preocupada. La gente reconocía que se había equivocado. Cuando escuchan el sermón de Pedro, ellos se sienten al descubierto. Ellos se sienten y reconocen que son pecadores. Aunque Jesús ya había pagado su salvación en la cruz del Calvario, ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, ahora ellos se sienten indignos para entrar a la vida eterna. Y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solamente es reconocer, sino tiene que haber un arrepentimiento sincero. ¿Cuántas veces en la vida te has equivocado? ¿Cuántas veces has reconocido? Pero ¿cuántas veces te has arrepentido de todo corazón? Eso es lo que cuenta delante de nuestro Dios. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Es lo que Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados. ¿Qué se tiene que hacer con los pecados? Miren lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos 32, versos 3 al 5. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. En mi gemir
todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Tiene que haber un reconocimiento, reconocer que somos pecadores, reconocer que nos hemos equivocado, y tiene que haber un arrepentimiento sincero. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y además, número 3, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. David estaba pasando por problemas difíciles. Tenía problemas, ahora sí que consecuencias a los pecados que había cometido. Él se sentía culpable. Reinaba el sentido de culpabilidad en su corazón. Él reconocía que había pecado. Él se había arrepentido, pero más sin embargo, él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David tenía que confesar los pecados a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová. Y entonces tú me perdonaste. Tienes que confesar tus pecados a Dios, porque Él es el único que puede perdonarte. Toma tus pecados y los arroja a lo profundo de la mar, y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Pero qué maravilloso ofrecimiento hace Dios a aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que se arrepienten de sus pecados y aquellos que los confiesan a Dios. Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios promete perdonar cada uno de nuestros pecados y promete dejar tu corazón limpio, sin mancha y sin culpa. Ese es nuestro Dios, que perdona todos los pecados. ¿Quién no ha cometido errores en la vida? A cada paso que damos en la vida nos equivocamos. Cometemos pecados en palabras, en pensamientos y en acciones. Así es que necesitamos confesarlos delante de nuestro Dios, arrepentirnos de todo corazón. ¿Y cómo es el pecado? ¿Y cómo es el perdón? El pecado destruye el alma. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Pero más sin embargo, Dios ofrece un perdón completo. Dice Isaías capítulo 43, verso 25. Y Jehová habla así, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, dice Jehová, y no me acordaré de tus pecados. Cuando tú vienes al Señor, reconociendo que eres pecador, arrepintiéndote de todo corazón y confiesas delante de Dios tus pecados, Él entonces borra
todas tus rebeliones por amor a Él mismo y nunca más vuelve a acordarse de esos pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso vale la pena rendir nuestra vida a Cristo Jesús y entregarnos a Él para toda la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces para entrar al reino de los cielos, para heredar la vida eterna? Aunque ya somos salvos por gracia, aunque ya Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Dice Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos, dice Hechos 3:19, y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y por último, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre de Dios. No importa el pecado que hayas cometido, no importa cuán bajo hayas caído, si tú reconoces tu pecado, si tú te arrepientes de todo corazón y tú lo confiesas a Dios, Dios borra todas tus rebeliones y deja tu corazón limpio de toda maldad. Que Dios te bendiga en esta linda hora.